Todos los miércoles llega a 305 Media TV Secretos de un Corredor con Juan Carlos Fernández. Un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación. A las 4 de la tarde, todos los miércoles, vivirás un programa de colección. Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo. Secretos de un Corredor por 305 Media TV. Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás asegurado, ahora puedes estar relajado. Cause you never know. Open Insurance te asegura. 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 Be safe everywhere you go. Estás conectado a Secretos de un Corredor con Juan Carlos Fernández por 305 Media TV. Bienvenidos a Secretos de un Corredor aquí en 305media.tv. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos una invitada espectacular. Ella vive en Panamá, es mamá y además de que es mamá, ella tiene una pasión por la escritura. Pero su pasión por la escritura nace a raíz de haber pasado más de 15 años en el mundo corporativo. Ella tiene una experiencia bien larga en el mundo corporativo entre Venezuela y Panamá. Y hoy en día es la Legal Counsel de Estée Lauder. Hoy nos acompaña con nosotros Marta Aceituno. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de verte. Ay, qué bueno. Gracias, Marta. Nada, quería conversar contigo un poco este tema que nos apasiona a ambos, que es el tema de la diáspora. Sabemos que estás por allá en Panamá y que es una experiencia diferente para nosotros los venezolanos que nunca habíamos tenido la experiencia de migrar. Venezuela siempre ha sido un país de inmigrantes y ahora que nos tocó estar en la diáspora, pues obviamente recurrimos a esa sensación o ese sentimiento de nostalgia que nos invade todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con, échanos un poquito tu cuento, porque tú eres una mujer que viene del mundo corporativo y como buena corporativista, abogado en ejercicio y con tanta experiencia en ese mundo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia desde que arrancaste y ahora esta pasión que tienes por la escritura que me parece fabulosa y echarnos los cuentos de todo lo que estás haciendo ahorita. Claro que sí. Mira, bueno, vengo del mundo corporativo, pero estoy en el mundo corporativo. Empecé muy temprano en mi vida, hace muchísimas décadas, la verdad, cuando tenía apenas 18 años, mi primer trabajo, y estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello Derecho. Empecé en el grupo Cemex, que era una empresa cementera, es una empresa cementera muy grande y muy importante en el mundo. En ese momento era la tercera del mundo. Y luego en el camino me mudé para el mundo de petróleo y gas, energía. Trabajé con la empresa Inelectra, con quienes tengo lazos incluso de amistad muy grandes que sobreviven desde aquella época. Y luego seguí aquí en Panamá en el mundo de la agricultura. Es decir, toda mi experiencia ha sido en industrias bastante masculinas. Con una empresa suiza que se llama Syngenta, hoy día la primera, creo que la primera del mundo, luego que fue adquirida por un grupo chino. Y finalmente llegué a lo que siempre soñé, que era un mundo corporativo rodeado de mujeres, que es Estée Lauder, el mundo de la belleza, del prestigio. Y bueno, aquí estoy, soy la responsable legal para toda Latinoamérica. Tengo ya 3 años, casi 4 años en la compañía y vivo en Panamá desde hace 12 años. Cuéntame esa pasión que tienes por la escritura, ¿la tenías desde chama o eso lo desarrollaste Sí. en el camino siempre? No, yo toda mi vida he escrito. Yo era, Juan Carlos, la persona que le escribía las cartas de amor a mis amigas para sus novios. Yo era la que escribía el cuento del colegio cada vez que había un concurso. A mí siempre me gustó. De hecho, te cuento una anécdota familiar, y es que cuando estaba en el tercer año de Derecho, le dije a mi papá que
yo la verdad que el derecho no era lo mío y que yo lo que quería era ser escritora y me iba a cambiar para la escuela de letras. Por supuesto, eso no fue posible. Mi papá dijo, ¿te cambias de la escuela de letras? Sí, cuando termines este título. Sacas tu título y después tú decides si escribes, si estudias letra, si te dedicas a escribir, y eso es lo que tú debes hacer. Pero primero sacas tu título. Así que toda la vida me ha gustado hacerlo, solo que nunca me había atrevido a publicar, ¿no? Toma mucho tiempo, toma energía, toma coraje, toma valentía, así que bueno, llegó el momento de hacerlo y de publicar. Wow, qué cuento tan interesante, porque sí, siempre hemos tenido como la cultura, bueno, el venezolano al menos, el pater family siempre tiene la cultura de que terminas tu carrera y después puedes hacer lo que tú quieras, pero una carrera tienes que dejar aquí en la casa, tal cual. Yo creo que eso va a cambiar hoy día. Sí, totalmente, eso el mundo va cambiando de una manera acelerada, pero bueno, tenía visión tu padre. Y, ajá, cuéntanos entonces, ¿qué hizo cambiar? Porque fíjate que tienes muchos años, entonces, de los 18 años, haciendo el mundo corporativo. ¿Qué hizo cambiar? ¿En qué momento? ¿Fue la pandemia? ¿Fue antes de la pandemia? ¿Cuándo arrancaste a escribir el libro? Cuéntanos un poco esa historia. Yo sigo en el mundo corporativo, eso no ha cambiado, y este libro realmente lo escribí antes de la pandemia. La valija mágica de mis abuelos lo escribí hace 3 años y fue publicado y editado en Argentina. Okay. Solo en ese momento editamos 500 cuentos. Yo no me sentía Mario Vargas Llosa para editar más que eso. Y en esta ocasión ya se me acabaron los libros. Todo el mundo decía, ¿pero dónde consigo tu cuento? No hay más cuentos de la primera edición. Quedan 5 que los tengo yo en mi casa y son mi recuerdo para mis hijos de esa primera edición, de haberme atrevido a hacer algo que me gustaba mucho. Y esta segunda edición, pues me atreví a hacerla en Venezuela y en efecto, como dices tú, Juan Carlos, el hecho de haber vivido en pandemia, haber estado encerrado, haber cambiado un poco mis hábitos de vida, porque yo me la pasaba en un avión todo el tiempo, haber tenido como más tiempo para reflexión, para mí, para uno, dije, ¿y por qué no publico yo esto en Venezuela? La verdad que, y ahora te cuento porque para mí es importante y porque es tan especial esta segunda edición, hecha 100% en Venezuela por talento venezolano, y la verdad que ha sido una experiencia increíble y maravillosa, que nació contra viento y marea, porque la experiencia de querer imprimir y publicar en Venezuela con todos los problemas que hay allá, en el medio del COVID, no fue nada fácil. Entonces, pero me atreví y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga, que me vaya mal, que no funcione. No pasa absolutamente nada con eso. Y resulta que funcionó, salió muy bien, quedó más bella que la edición de Argentina, sin quitarle el respeto a mis amigos argentinos que tanto me ayudaron en ese momento, pero fue espectacular y estoy súper satisfecha de haber podido dejar un granito de arena en mi país. Claro que sí, la verdad que el talento nuestro es increíble, dentro y fuera, todo venezolano que uno va conociendo y mientras más tiempo paso fuera, pues más me doy cuenta de que tenemos un talento especial. Y no que seamos mejores que otras razas, no que seamos mejores que otras latitudes, pero la verdad que tenemos algo, ese chip de resiliencia que es mezclado con un hambre de crecer, un hambre de educarse, un hambre del continuo de la educación que nos hace especiales y que nos hace diferentes del lote, ¿no? Y aquí mismo en Estados Unidos, cuando tú ves vas a entrevistar a alguien, yo tenía la cultura, cuando yo vivía en Venezuela, nosotros siempre contratábamos mujeres en un 80% por temas corporativos, mi abuelo, mi papá, bueno, sobre todo mi papá. Yo trabajé un par de años nada más con mi abuelo, pero con mi papá trabajé 20 años. Entonces, no sé, teníamos como más confianza con las mujeres, había como mejor rapport, mejor engagement y las sentíamos más responsables, ¿no? Pero los pocos hombres que contratábamos, si en el perfil decía que jugaba fútbol, que jugaba rugby, algún deporte en equipo interesante, ese iba primero que ningún otro. Y yo creo que ahora cuando hago el estudio y veo, no sé, influencers, empleados, directivos, agentes, corredores, cuando veo que es venezolano, pues ya de una vez ese tiene prioridad, pues, porque si logró vivir en Venezuela hasta el 2015, 2016, 2017, hasta ahorita, ese tiene un posgrado en MIT, en Harvard, en cualquiera ya incorporado si logró estar en una compañía o lo que fuere, pues, y si vivió una expropiación o un proceso de liquidación o un proceso cualquiera. Yo creo que son personas especiales porque, bueno, imagínate, con toda la situación de carencia del país y además reinventando el negocio todos los días, reinventando el negocio semanalmente. Aquí en Estados Unidos hacen proyecciones a 3 años, 5 años, 7 años.
y nosotros en Venezuela la podías hacer mensual y si acaso semanal. Pues, ¿no? Entonces sí, tenemos algo, yo creo que tenemos algo especial. Y ese afán por hacerlo en Venezuela, cuéntame un poco cómo fue eso, qué editorial, qué escogiste, por qué escogiste el talento venezolano y cómo escogiste ese talento para hacer tu libro. Mira, cuando uno sale de Venezuela y habiendo estado tanto tiempo trabajando en toda Latinoamérica, me he dado cuenta que nosotros, Juan Carlos, gente como tú y yo y como todas las que tú acabas de mencionar, que tienen un título en Harvard, en MIT, en Stanford, estamos en el lado privilegiado de la ecuación de Latinoamérica. Y nosotros, yo siento que los que estamos en ese lado privilegiado, los que nos hemos podido educar, sacar una carrera, hablar varios idiomas, tener todas las oportunidades del mundo, siento que tenemos no el deber, tenemos la obligación de tener una cierta, la obligación de regresar un poco a quien no está en ese lado de la ecuación. Y siempre preguntaba, ¿y cómo será que yo voy a ayudar a la gente en Venezuela? Y claro, siempre pienso en la caridad, y siempre pienso en la fundación, y siempre pienso en la donación. A mí la palabra caridad no me gusta mucho, porque me parece que llena más el ego de la persona, a pesar de que está haciendo un buen efecto. Me gusta el concepto de responsabilidad social, y yo me sentía como con la responsabilidad de hacer algo por Venezuela, pero no sabía qué. Yo no soy político, yo no soy influencer, así que digo, ¿desde dónde lo puedo hacer? Desde la única área de influencia que yo tengo, que es escribir mi cuento. ¿Y por qué escogí Venezuela? Yo dije, detrás de este cuento, si escojo a alguien en Venezuela, habrá alguna fuente de trabajo que se va a generar. ¿Y quién escogí? Escogí Editorial Arte, que es una editorial que tiene, creo que 40 años de existencia en Venezuela. Fue fundada por personas como, por ejemplo, Eugenio Mendoza Goiticoa, que ha sido uno de nuestros más importantes visionarios industriales que ha tenido y que ha dado la República de Venezuela. Y detrás de Editorial Arte hay gente con una experiencia increíble y maravillosa. Cualquier libro de arte o de algún artista famoso que tú tomes de Venezuela fue seguramente publicado por Editorial Arte. Yo dije, ¿por qué no tocarles la puerta y preguntarle si ellos quisieran editar mi libro? Por supuesto que encantados de verlo hicieron. De hecho, este es el primero que estoy haciendo con ella, pero ya justamente hoy está entrando en imprenta el segundo, que ya me invitarás en octubre cuando lo lancemos, porque tengo que darle espacio a este primero hasta que llegue el segundo, porque bueno, cada cuento tiene que tener su vida y uno no puede opacar al otro. Y eso sentía yo que era como mi forma de darle a Venezuela un poco. Detrás de este cuento, imagínate, no es solamente Editorial Arte, la gente que trabaja ahí es las personas de las librerías, que están haciendo un esfuerzo grandísimo por mantener librerías en un país que se caracterizaba por tener las mejores librerías de Latinoamérica. Hoy quedan muy pocas y tienes que ver cómo sobreviven. Incluso yo pienso hasta en la persona que cobra el ticket del estacionamiento, de la persona que va a ir al trasnocho cultural a comprarlo en la librería del Buscón. O sea, hay mucha gente detrás que se va a beneficiar de este cuento. Y creo que la menor soy yo. Lo máximo es haberlo hecho por gente que está allá, se mantiene allá. Como dices tú, una palabra muy linda que es la resiliencia. Mantenerse en Venezuela en estos momentos, con buena cara, feliz, optimista, pensando que mañana va a ser un futuro mejor, que están dando oportunidades de desarrollar la cultura en el país, de mantener alguna actividad viva. Mira, mis respetos para toda esa gente, y ojalá esto ayude a movilizar a las personas, porque yo digo que un sueño puede convertirse en una cadena de sueños. El sueño mío de haber publicado un cuento en Venezuela ayuda a muchas otras personas en Venezuela a continuar haciendo realidad sus sueños. O sea, ¿te acuerdas a veces esos WhatsApp que mandan esas cadenas donde tú dices, si rompes la cadena, entonces no sé qué pasa? Igual digo, no dejemos que se rompe la cadena de sueños en Venezuela. Un cuento es el primer paso para que muchos otros en Venezuela mantengan su trabajo, sigan creando, sigan produciendo y se mantengan haciendo algo que es productivo para ellos, para el país y para todos los que estamos alrededor de ellos. Mira, tú sabes que eso que estás diciendo es importantísimo, porque el 80% de la vida, el 80% de los negocios, el 80% de las cosas que hacemos, el mindset, la psicología es lo más importante. O sea, el 20% es la ejecución, igual en el fútbol, igual en el básquetbol, en el rugby, en cualquier deporte, cualquier habilidad que hagas, e inclusive en el mismo tema de la escritura, 80% de la escritura es el mindset, ¿no? Es la mentalidad, de que tengas una mentalidad con apertura. Por eso nosotros nos llamamos Open Insurances, porque somos de mente abierta, estamos abriendo la mente, sí. Me encanta.
Bueno, porque es que al final la cultura nos decía pues que el seguro es no, y nosotros más bien somos al contrario, es sí, y apertura a nuevas cosas, ¿no? Me encanta. Y el venezolano, es decir, el venezolano en Venezuela no puede perder nunca el optimismo ni puede perder la esperanza porque cuando el mindset cae, pues bueno, obviamente cae en depresión la población completa. Entonces, totalmente. yo creo que sí se ha hecho un trabajo espectacular, desde el punto de vista artístico, y han salido en las crisis, en las grandes crisis como la nuestra, que ya es un poco prolongada, que yo la llamo, no sé, las 7 plagas de Egipto, porque han pasado tantas plagas, oye, que es increíble. En ese afán o en ese tiempo, el que se ha retrotraído y se ha abstraído del problema y ha continuado su mentalidad de producir, de generar, de compartir conocimiento, de escribir y de hacer cosas, han salido obras de arte espectaculares, han salido libros como el tuyo espectaculares, han salido películas increíbles. Emprendedores increíbles. Emprendimientos espectaculares, tecnología de primera línea, aplicaciones de punta. Imagínate, muchísimas empresas, y de hecho, si tú vienes aquí al Silicon Valley de Florida hasta aquí en Miami, y hoy en día se están mudando muchas compañías de Palo Alto para acá, y muchas compañías del mismo Silicon Valley se están viniendo para acá por un tema de impuestos y por un tema no solamente de impuestos, sino que yo creo que también se han movido algunos big players y ellos como que, ¿sabes? Quieres estar en proximidad con el Claro, por supuesto. Y muchos de ellos, al menos los emprendimientos venezolanos, tienen capital humano en Venezuela, produciendo agencias de marketing digital, agencias de publicidad, agencias de startups, startups de crecimiento, aceleradoras, compañías que están en el mundo de la tecnología. Tienen una buena cantidad de personal en Venezuela, grandes. Tengo una agencia de publicidad que tiene 100 empleados en Venezuela, call center. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, si voy a poner la operación y es más económico en algún lado, pero en Venezuela tengo la comunicación, es económico o al mismo nivel que en la India o que en China o que en donde fuere que vayas a colocar tu call center, tú dices, ¿sabes qué? Lo prefiero hacer en Venezuela, que al menos cuando me comunico estamos hablando el mismo idioma y tenemos ese mismo chip de la resiliencia, que poca gente lo entiende. Yo creo que el extranjero, yo creo que no lo entiende porque, o bueno, algunos extranjeros sí lo entienden, pero en líneas generales, en Latinoamérica, en los últimos 20 años, ninguno ha sufrido la tragedia que hemos vivido nosotros. Entonces, es difícil conseguir esa empatía porque si no lo has vivido es como difícil, ¿no? Es cuando te cuentan el cuento de que tu hijo nació, es decir, cuando nace tu primer hijo, todo el mundo te dijo, mira, es que tener un hijo es chéverísimo. Bueno, sí, está bien, pero el día que tú lo tienes, dices, ya entendí por qué. Ya entendí todo lo que me habían dicho mis viejos, los abuelos, que tener un hijo era importante. Y eso me recuerda un pana mío que me dio mucha risa. Él me dice, si hubiese sabido lo espectacular que era tener un hijo, yo hubiera metido la pata con mi mujer a los 18 años. Y tenía Genial. 15 años de novio con la y la tuve a los 33. Y yo, no, vale, hubiera empezado por ahí. Pero Genial. Pero nunca lo hice, se arrepentía de eso. Y dije, no, vale, hubiera empezado de jovencito. Pero bueno, ese mismo efecto, claro, ese es un efecto positivo, pero en el efecto complejo nuestro, el que no lo ha vivido, difícil explicárselo. A mí yo a cada rato explicarle un inglés lo que está pasando con el control cambiario, solamente nada más por hablar del tema control cambiario. Es imposible, o sea, no hay manera de explicárselo. Explicarle que en Venezuela existen bolívares y dólares, que ya el bolívar no existe, sino la moneda es dólar. Eso no lo entienden, dicen, ya va, pero hay un icono monetario. Sí, pero no, el icono monetario ese no sirve. Ese se acabó, ahora tenemos otro. O hay euros. Y la gente dice, pero ¿cómo euros? No entiendo. ¿Cómo que la economía se mueve en euros? Sí, el euro vale igual que el dólar. ¿Cómo que vale igual que el dólar? Si vale 10% más. No. El euro en Venezuela vale 1 a 1. Punto. Exacto. Entonces, la verdad que no es fácil explicar. Entonces, viviendo ahí es que te das cuenta de eso. Claro, yo me fui hace ya 4 años, voy a cumplir 5 ahora en julio. Pero he mantenido, ¿sabes? Comunicación, no solamente comunicación, sino que he ido mucho por el tema de trabajo. Y los negocios nuestros están en Venezuela en buena medida, en buena parte los clientes están allá y nuestros agentes también están allá. Nuestra compañía, nuestra startup Open Insurances, nosotros tenemos 1.500 agentes por Latinoamérica, pero 600 están en Venezuela. Y de los 900 que están fuera, el 70% son venezolanos en la diáspora. Ay, qué belleza. Entonces, ¿a quién le voy a hablar yo? Entonces, aquí en este programa Secretos de un Corredor le hablamos al latinoamericano, al hispanoamericano,
al venezolano en la diáspora y al venezolano en Venezuela. Ese es nuestro mercado natural. Por eso me parece tan importante tu cuento. Cuéntame el nombre para que la gente lo sepa, cuál es el nombre, dónde conseguirlo. Y cuéntame la historia, porque la historia creo que es poderosísima. Ese mensaje que me mandaste ayer o anteayer y que lo vi en las redes, en las redes de la librería, yo creo que es un mensaje muy poderoso. Cuéntanoslo aquí a la audiencia. El cuento se llama La valija mágica de mis abuelos y es un homenaje realmente a todos los padres y abuelos, que yo llamo padres y abuelos huérfanos, que han tenido que crecer lejos, ver crecer a sus hijos y nietos lejos de ellos, que no fue la experiencia que vimos nosotros. Nosotros vimos la experiencia del almuerzo o la cena en la casa de la abuelita el sábado y el domingo, y vivimos todos los primos juntos jugando. Bueno, tú que vienes de una familia grandísima, los sábados y los domingos cuando nos encontramos para vernos. Eso nuestros hijos, mis hijos, no lo están viviendo en un país donde no están sus primos, sus abuelos, sus tíos. Y mis padres, tus padres, no sé dónde están tus padres, pero muchos de los padres de todos estos que hemos emigrado se quedaron en Venezuela. Es muy difícil emigrar en Venezuela, cuando no tienes 70 años. Sí, están en Venezuela. Mi papá tiene 72 y mi mamá también. Y ambos están en Caracas todavía. Mis hermanas están allá. Mi hermano está en Margarita. O sea, yo tengo toda la familia allá. Entonces estamos creciendo viendo feliz cumpleaños por el FaceTime, nos enteramos por el WhatsApp de las noticias del que se graduó, del que salió bien en la matemática, del que salió campeón de fútbol. Eso lo hubiéramos vivido antes todos juntos, hubiéramos ido al partido de tu hijo en el Colegio San Ignacio seguramente, o en el Santiago de León, o en el Médici, donde hubiéramos estudiado. Pero hoy día la verdad que te das cuenta que nuestros hijos tienen los tíos, que realmente son tíos que fuimos adoptando en el camino, los primos que fuimos adoptando en el camino, pero sus primos de sangre, sus tíos de sangre, están en Venezuela o en algún país del mundo. Yo tengo 27 primos, de los cuales 24 vivimos en distintos países. Suiza, Inglaterra, España, Perú, México, Puerto Rico, varios estados de los Estados Unidos, igual con mi grupo de grabación del colegio. Entonces este libro es para todos ellos que están en Venezuela, creciendo de nosotros, pero también para nosotros, que hemos tenido que aprender a vivir y a entender la familia de una manera distinta a como nosotros la conocimos. Como dices tú, nosotros somos la primera generación de inmigrantes venezolanos. Siempre fuimos el país que más abrió las puertas a los inmigrantes de todo el mundo, incluyendo aquellos que nadie quería, porque esos barcos famosos de judíos que llegaron a la Segunda Guerra Mundial, que no entraron en ningún país, entraron a Venezuela. Venezuela fue un país que le abrió la puerta a todos. Todo el mundo, todos sin libaneses, excepción. armenios, libaneses. Yo tengo familia armenia y tengo familia, grandes amigos libaneses, canarios, españoles, italianos. Españoles de todas partes, sí, italianos, portugueses, sin lugar a duda. Mira, de todos lados, alemanes, y de Latinoamérica misma. Cuando hubo la dictadura en Chile, nosotros tuvimos una migración chilena increíble. Cuando hubo las dictaduras en Argentina, nosotros tuvimos una migración extraordinaria. Mi papá siempre decía, los mejores ingenieros y profesores de la Universidad Central que tenemos nosotros eran los profesores que venían de Argentina a dar clase en Venezuela y que tuvieron que salir producto de situaciones políticas similares. Del mismo Así Haití, que ese cuento es para nosotros. Las tragedias de los haitianos también han llegado muchísimos a Haití a Venezuela por muchos años. Ah, bueno, sí, dime que no comió un helado de esos tilín manejado por un haitiano. Los haitianos, tal cual. Ok, y estos abuelos, a mí me gusta mucho hablar del tema de la diáspora porque yo creo, y lo decimos mucho, yo ahora estoy en la dirección de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio aquí en Miami, en el sur de la Florida, pues, ¿no? Y decimos que el activo más importante que tiene Venezuela hoy, fuera de Venezuela, es la diáspora. Y muy probablemente, si obviamente nosotros pensamos en positivo y estamos todo el tiempo buscándole la vuelta o buscando lo positivo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, como decía el Dalai Lama. Y yo creo que algo muy importante de esta diáspora y la diáspora actual que se ha organizado ya y se está organizando en todas partes del mundo, al menos en España están súper organizadas, aquí en Florida están bastante organizados. Obviamente nos falta tiempo para lograr consolidar centros culturales, consolidar cultura, iglesia, etcétera, hacer todo nuestro proyecto completo, ¿no?
pero yo creo que la diáspora, ya la que se quedó, es decir, el que se fue hace 25 años, hace 20 años, hace 12 años, quizás los que se fueron hace más de 5 años difícilmente retornen al país, inclusive que las circunstancias mejoren y se convierta Venezuela en una potencia, porque bueno, ya hicieron raíces, ¿no?, en distintos sitios. Y una de las cosas que yo siempre he pensado es en cada una de esas personas que se ha ido, que esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia de que tú estás fuera y siempre añoras tu Ávila, añoras, si eres maracucho, el lago de Maracaibo, si eres margariteño. Total. Siempre estás añorando. La comida, la música. Cuéntame para ti qué es lo que más añoras, que en esto que escribiste, o lo que transmites con el libro, qué es lo que más añoras de Venezuela. Bueno, espero que no se me salgan las lágrimas porque yo soy muy sentimental. Mira, añoro el clima. O sea, el clima de Caracas es algo realmente que fue hecho como es la perfección de clima. Ni es frío ni calor, es perfecto, no hace falta ni abrigarse, ni siquiera andar así como en franelita del calor que hace. Realmente añoro el clima. Añoro los colores que se ven en Caracas. Yo en uno de mis videos decía que nosotros los venezolanos deberíamos escribir a Pantone para que patenten el nombre Azul Caracas o Verde Caracas, porque los verdes intensos que se ven allá y el azul del cielo ese que se ve en diciembre no existe en ninguna parte del mundo. Añoro, no lo vas a creer, yo siempre he dicho que Caracas tiene un DJ natural que nunca nadie va a poder copiar, no tiene copyright, que es ese canto que se escucha en las mañanas de las guacamayas, los cristofuet. Yo vivía muy cerca del Ávila, entonces yo podía escuchar todo eso. Yo extraño eso, las guacharacas cantando en la mañana. O sea, no vas a creer que yo extraño esas cosas que no puedo comprar. Porque tú puedes decir, bueno, extraño los tequeños. Bueno, aquí hay una venta de tequeños venezolanos. No, extraño la cocada. Bueno, también aquí encuentro el señor que vende la cocada como la tomaba cuando íbamos para La Guaira, algún plan de playa. Pero extraño lo que no me puedo traer y extraño lo que no me puedo comprar. Pero también extraño esas reuniones familiares, todos juntos. Nos vemos este sábado en la casa de María Antonia, mi suegra. Y entonces está la muchachera, todos los primos, todo el mundo pegando gritos, contando los últimos chismes de la ciudad. ¿Sabes? Comiendo, conversando. Extraño eso, que vamos a reunirnos todos en diciembre para hacer hallacas. ¿Yo con quién me voy a reunir aquí? ¿Hacer hallacas cómo? O sea, me van a decir, eso no se llama hallaca aquí, se llama tamal. Entonces, extraño la familia. O sea, extraño que mis hijos no tengan lo que yo tuve. Claro, ellos afortunadamente no lo extrañan porque nadie extraña lo que no conoce. Pero yo que lo viví sé de lo que se están perdiendo. Esas son las cosas que yo extraño. Tal cual, y en esa saudade, esa nostalgia que te arropa, escribiste el libro. Y el libro, cuéntanos un poco, ¿tienes como frases o te inspiraste en algún comentario de alguna persona mayor o de alguno de estos abuelos o de alguno de estos padres? Mira, la inspiración mía son mis propios papás. Okay. Mis padres, te voy a decir, mi papá murió el año pasado, pero nunca quiso emigrar. Siempre decía, pero papá, ¿por qué no tienes para acá? Pero mamá, ¿por qué no se vienen para acá? ¿Por qué no convences a mi papá para que se venga? Mi papá dijo, ¿yo qué voy a estar haciendo qué? En ningún país del mundo. A mí me encanta comprar el periódico en la misma esquina de los Palos Grandes donde le he comprado los últimos 70 años de mi vida, y me gusta comprar mi queso en el quesero donde le he comprado los últimos 30 años. Me gusta ir a caminar al Parque del Este. O sea, para él era impensable salir de lo que para él era importante. Entonces, para mí fueron una inspiración ellos, y así son todos los abuelos que he conocido, los amigos de mis padres, mis tíos, los padres de mis amigos, que bueno, andaban con una maleta, como digo yo, la maleta mágica. Yo le llamé la valija porque era como más universal. Hay países donde maleta no se usa, entonces por eso se llama valija. ¿Y qué era lo que traían ellos? Los recuerdos de lo que era Caracas, los recuerdos de lo que era Venezuela, el amor por Venezuela, como digo yo. O sea, mis hijos conocen Venezuela a través de las historias de mis padres, viajando alrededor del mundo a visitarme, no solo a mí, a mi hermano vive en Puerto Rico, mi prima que vive en Suiza, otros que viven en otras partes en Estados Unidos, incluyendo Miami, en Perú, en México, y así son mil. O sea, yo veo, estoy segura que ahorita, claro, el año pasado tuvimos COVID, pero nuestros abuelos se la pasan viajando por el mundo visitando nietos. Yo conozco familias donde hay 4 hijos, donde cada hijo está en un país distinto. Australia, España, Boston y Washington, D.C. Y van con su maleta visitando a todos para recordarnos, para mantenernos unidos, para estar presentes en los eventos importantes de nuestros hijos, más que admirarnos a nuestra generación joven,
que se atrevió a salir, ya sea obligado o opcional, o por decisión propia. Admira a estos abuelos, porque hay que ver, Juan Carlos, lo que es reinventarse a los 70 años. Y todos esos abuelos inventaron una manera distinta de ser abuelos. Ellos fueron mi inspiración. Tal cual, tal cual. Y cada vez más lo vemos con la gente que se fue al Canadá. Pero yo tengo 5 primas viviendo en Canadá y los padres están en Venezuela. Entonces ellos van de repente 2 meses en julio y agosto y se van allá al Canadá. Y después en diciembre se van a Madrid porque tiene otra hija en Madrid. Entonces sí, cada quien va buscándole, ¿sabes? Para por lo menos pasar un tiempo con ellos. Pero el tiempo que están en Caracas tienen que hacer algo. Y en ese quehacer, al no tener, no sé, 10 nietos o 20 nietos en la casa los domingos y los sábados, tienen que buscar nuevas amistades. A veces las mismas amistades que tienes de repente se empiezan a ir también, mismo que tengas 60 años. Sí. Entonces tienes que hacer nuevas amistades, tienes que buscarte nuevos panas. Sí. No, es muy duro. Es la verdad duro que para ellos. Como dices tú, hay que ver el lado positivo. Sí. Yo no creo, Juan Carlos, que yo quizás hubiera escrito este cuento si no hubiera tenido la experiencia que estamos teniendo nosotros. Y los próximos cuentos que tú vas a ver están todos muy relacionados con esta vida fuera de tu país, con este sentimiento, como dices tú, de saudade que a veces uno carga y que no es propio de nosotros los venezolanos. Ese sentimiento de saudade es el propio de todos los inmigrantes que han emigrado durante siglos en la humanidad. Yo creo que todos siempre cargamos ese recuerdo de lo que fue y lo que no pudo ser, lo que hubiera sido, y tratándose de adaptar a un nuevo mundo que quizás no es en el que crecimos, pero bueno, como dices tú, hay que ser positivo y sacar lo mejor de las circunstancias que uno le toca vivir. Si tú lo ves inclusive en los bailes, en el tango, por ejemplo, en los argentinos, que es un baile tan triste, ¿no? Es espectacular el baile, pero las canciones son muy tristes. Y ahí refleja mucho esa nostalgia, ¿no? Ese amor por la Italia o por de donde hubiese migrado la persona, ¿no? Bueno, los ves con, por ejemplo, la diáspora judía, que yo creo que es una de las diásporas más grandes del mundo que vive fuera de Israel. Ellos en Rosh Hashanah, cuando brindan por el año nuevo, siempre dicen el año que viene en Israel. O sea, ellos tienen siglos diciendo el año que viene en Israel. O sea, creo que hasta la nostalgia se hereda. La nostalgia se hereda. Tal cual, es la más grande y bueno, no sé si es la más grande hoy en día, pero sí, en per cápita seguro es más grande que ninguna, pero adicionalmente es la más antigua, ¿no? Porque los han sacado de la más antigua. La más antigua, las han sacado de su tierra sopotoscientas veces, ¿no? En la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Y algo que yo he aprendido y siempre veo en las comunidades judías y siento que los venezolanos deberíamos aprender un poco es cómo se ayudan ellos, solo por el hecho de ser judíos, ni siquiera sin tener que conocerte. Un judío llega a Miami, llega a Haití, llega a Caracas, llega a Panamá, y lo primero que hace es hablar con el judío de la sinagoga, con el rabino de la sinagoga donde le toca estar. Y el rabino va a organizar quién lo ayuda con el apartamento, quién lo ayuda con el colegio de los hijos, quién lo ayuda con el trabajo, y ya después se van compensando, pero se dan la mano unos con otros. Y yo creo que eso nos hace falta a nosotros entre los venezolanos, darnos la mano unos con otros, y por eso me encanta eso que tú dices sobre Open Insurance, donde tienes un 80% de venezolanos trabajando contigo, donde te llama la atención saber cada vez que ves un venezolano preparado, cómo lo traes a tu compañía, cómo piensas en esos clientes, porque al final de cuentas, si no nos ayudamos entre nosotros que estamos viviendo la misma realidad, pero de distintos botes, como vivir una tormenta, pero cada quien en su bote, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Mira, tal cual. Tú sabes que hace un par de semanas yo entrevisté, yo tengo una plataforma que estoy haciendo los lunes, hago un lunes motivacional, ¿no? Entonces hablo de algún role model, algún modelo a seguir. Entonces he hablado de Mandela, de Mahatma Gandhi, de Steve Jobs, de cantidad de modelos de modelos a seguir, pues, ¿no? Bueno, hablé también de los venezolanos, Arturo Uslar Pietri, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, una cantidad. Pues, y bueno, y todas las semanas voy incorporando nuevos modelos, ¿no? Para que la gente tenga como ese tema de inspiración en plena pandemia, que está todo el mundo tan deprimido. Arranque el lunes al menos a las 8 de la mañana, arranque con un mensaje bonito. Te voy a escuchar el lunes que viene. Sí, vale. Y hace como 2 o 3 semanas visité una prima mía que está en Houston, está un poquito enferma en Houston, y ella está casada con un armenio. Y
Y ella me contaba, pues no, desde hace muchos años ella ha trabajado por la comunidad armenia. Y me dijo, mira, ¿por qué no entrevistas a Nubar Erian? Y yo entrevisté a Nubar. Nubar es el dueño de una fábrica en Venezuela que se llama Mónaco, que son unos emprendedores espectaculares con unos productos geniales de alimentos. Y me dijo, entrevístalo a él porque él trabajó conmigo en el proyecto de ley en el que en Venezuela, en el 2009-2010, el gobierno venezolano reconoció el genocidio armenio. Que antes del genocidio del Holocausto, en 1904, hubo un genocidio muy grande de los turcos hacia los armenios en Armenia, y se quedaron con buena parte del territorio, creo que más de la mitad del territorio, inclusive el monte Yerevan, que es como decir nuestro Ávila, su monte se llama Yerevan y es muy parecido. Si tú ves Armenia hoy, la montaña es muy parecida a nuestro Ávila, pero bueno, tiene a veces los picos nevados en época de invierno. Resulta que ese genocidio muchos países no lo habían reconocido, hoy en día ya lo reconocen más de 160 y pico de países. Y mi prima, que no es armenia, pero es Fernández, pero no es, está casada con un armenio, bueno, se ha convertido a Armenia prácticamente porque se casó por la religión, aprendió el idioma, etcétera. Y llevó eso al Congreso y lo aprobaron en el Congreso en el 2009. ¡Wow! ¡Qué bien por tu prima! Sí, vale. Entonces ella ha hecho una colaboración muy grande. Y uno de los colaboradores en ese afán fue Nubar, entonces lo entrevisté. Y yo le hice la pregunta, ¿qué tiene que hacer una diáspora? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que empezar haciendo una vez que llega, ¿no? Entonces me dice, mira, yo te voy a echar el cuento de lo que yo viví, lo que vivieron mis abuelos en Argentina, lo que vivieron mis familiares en Venezuela y lo que estoy haciendo yo ahora, que emigré porque él ahora es diáspora de diáspora, porque él es armenio en Venezuela y ahora se mudó para acá, para Miami. Entonces, yo soy diáspora 2 veces, me dice. Diáspora al cuadrado. Entonces, me dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es un centro cultural y una iglesia, y que esos sitios sea exclusivamente para venezolanos. Bueno, no exclusivamente para venezolanos, pues no vas a excluir a nadie, pero que sea un punto de encuentro importante y eso es lo que ellos hacían en todas partes. En Argentina, que es el país donde más armenios hay en Latinoamérica hoy, y en California, que es el lugar en Estados Unidos donde más armenios hay, cerca de 1 millón de armenios, o un monto muy grande, no sé si 1 millón, pero puede llegar a 1 millón de armenios, están en California. En esos sitios hay centro cultural y hay iglesias, lo primero que hacían. Entonces, él me sugería, mira, vale, habla con la Cámara Venezolano-Americana, hablen para que monten un centro cultural venezolano, para que ustedes puedan mantener esa constante comunicación, y de allí, así cosas como lo que estás haciendo tú, como tu libro, pero también obras de teatro, como también cómicos como George Hart, que es un fenómeno, pues que tenga un sitio donde pueda hacerlo y vaya a esa comunidad, pero en masa, pues, ¿no? Que sea un centro de encuentro importante. Y para eso, obviamente, se necesita capital, ¿no? Obviamente, pero sí. Bueno, el capital es lo más fácil de conseguir. Lo que hay que hacer es, hay que tener a disposición y la gente preparada para hacerlo, ¿no? Fíjate que en Caracas nosotros tuvimos y tenemos el Centro Italoamericano para la comunidad italo-venezolana, para la comunidad italiana, el Centro Portugués, la Hermandad Gallega. La Hermandad Gallega, el Centro Libanés, donde se comía comida libanesa espectacular, cada vez que uno quería. Me parece, la verdad, que súper buena idea, porque, ¿te acuerdas? Hablábamos antes la importancia de cualquier ser humano para sentirse que pertenece a algo, o sea, todos los seres humanos, porque quizás nos vinculamos con una religión, nos sentimos orgullosos de llevar el sello a nuestro colegio, porque nos sentimos orgullosos de nuestro apellido, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Y qué mejor manera de como que encontrarte con esos núcleos similares a ti en un centro cultural como el que comenta la persona que me comentaste. Sí, excelente. Totalmente. Me parece buenísima idea. Totalmente. De hecho, yo lo promovimos en la Cámara y bueno, obviamente estamos buscando los sponsors y el funding para hacerlo, pero es eso, es tratar de buscarle la vuelta a que todo esto que está sucediendo, hay una diáspora que se va a quedar fuera y que ella sea la benefactora. La responsable. Claro. La responsable de mantener nuestra cultura. Óyeme, en Armenia hoy no sé cómo son las cifras en la comunidad judía, pero en la comunidad armenia, el 35% del Producto Interno Bruto de Armenia hoy es la diáspora. Manda remesas para allá para mantener el país. Y si no hubiese sido por la diáspora, no, ellos están en pleno conflicto con Azerbaiyán ahorita. As we speak, ellos están en guerra con Azerbaiyán. Y quien hace el supplies y quien manda todo es la diáspora, porque no tienen, es un país muy pobre, se ha convertido en un país muy pobre porque no tiene salida al mar. Por un lado tiene a Irán y tiene países en conflicto bien complejo. Tiene Azerbaiyán y tiene Turquía, con el que no tiene relaciones diplomáticas porque todavía al sol de hoy no han reconocido que
que cometieron el Es un país genocidio. independiente. Claro, No, el problema es un tema legal, porque si no reconocen el genocidio, pues no le pagan a las víctimas de la gente que mataron. Y como son 1 millón de muertos, obviamente los turcos no van a aceptar afirmar ningún Claro. genocidio. Lo hicieron los alemanes, pero bueno, tuvo toda una reestructuración, un plan Marshall, hubo todo un trabajo gigantesco para poder hacerlo. Y hoy en día tú, lo primero que llegas cuando ves al Reichstag, está el monumento a los judíos, ¿no? Porque bueno, ellos reconocieron su acción, Claro. ahí está, pues, ¿no? Pero los turcos no lo han hecho así. Entonces, Fíjate, otro centro en Venezuela es el Club Hebraica. El Club Hebraica, además de ser colegio, es teatro, centro de deportivo, Todo. cultural y donde convergen toda la comunidad judía de Caracas. es un centro cultural importantísimo. Sí, cómo no, totalmente. Y una cosa importante, que la diáspora al final, por ejemplo en El Salvador lo llaman, es muy bonito, porque El Salvador es espectacular, porque también El Salvador, buena parte, no sé si es el 30%, pero cercano al 30% del Producto Interno Bruto hoy de El Salvador es la diáspora. Son todos Te lo esos creo. salvadoreños que están fuera, que están en Estados Unidos, que están en México, en distintas partes de Latinoamérica, pero sobre todo en los Estados Unidos, que mandan remesas para ayudar a sus familiares en El Salvador. Y ellos lo llaman los hermanos lejanos. A la qué diáspora le bien. llaman así. Sí, es interesante porque se van logrando códigos de cofradía y de respeto y honor, ¿no? Porque entonces al principio hay un duelo cuando se va alguien. O sea, se va alguien, hay un duelo. Entonces hay un duelo en el que se va porque tiene la nostalgia de que se fue, y en los que se quedan porque este me traicionó porque se fue. Entonces, eso es un tiempo, eso pasa un tiempo que puede ser muy largo, muy corto, dependiendo de lo avanzado que sea la cultura, o el nivel socioeconómico, sociocultural, o de cuán dependientes sean de esa persona los stakeholders, los que están alrededor. Pero, Y no solo en el lado económico, en el lado emocional. claro, sí, exacto. Ahí me refiero es al lado, exactamente, al lado emocional. Cuán importante era, por ejemplo, el patriarca para la familia, o el que se va, o el hijo que tú pensabas que iba a manejar las empresas y dice, mira, no, ya me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa, o quiero hacer otra cosa desde afuera. Y a veces pensábamos o teníamos el paradigma de que había que estar en el sitio para poder tener éxito. Y resulta que mismo la historia nos dice, Francisco de Miranda, bueno, pasó muchísimos años fuera de Venezuela y es prócer de la independencia. El mismo Simón Bolívar pasó muchísimos años fuera de Venezuela y mira todo lo que hizo por Venezuela. O sea que no es que hay que estar en el país para ayudar. Uno puede ayudar desde cualquier área. Y por lo menos eso que tú estás haciendo, yo escribí un libro en pandemia. Bueno, no fue en pandemia, la verdad tengo 2 años escribiéndolo, pero en pandemia fue que lo terminé de publicar porque tuve el tiempo de sentarme y poder terminarlo, ¿no? Me ayudaron muchas personas, sí, bueno, obviamente todas venezolanas, una gran amiga, una tía, mi suegro, Lo quiero leer. Sí, vale, me ayudó bastante gente, bueno, obviamente muchísimos venezolanos. Y yo lo publiqué en Amazon porque, bueno, mi tema no es así tan universal, es un tema más para ayudar a esa persona que quiera entrar al mundo asegurador y no tenga las herramientas, no conozca, o piense que es muy lejano, entonces lo puse bien cercano. Y además todos los tips, o sea, como que toda la ruta para que él tenga éxito, para que esa persona, el que se lea ese libro, si se lo lee y lo aplica, lo que está ahí, aplica el 30%, esa persona tiene éxito y puede vender $1 millón en un año. Esa es la promesa de valor, pues, ¿no? Ya me lo voy a leer, o sea, ya mismo después de esto voy a entrar a Amazon y lo voy a comprar. Sí, porque muchísimos de mis colegas, amigos, grandes amigos y personas que conozco, yo les preguntaba, mira, pero ¿llegaste a la meta este año? No, nunca llegan a las metas, o les falta, o no, nunca he podido bajar una convención. Y la verdad que si uno tiene una habilidad, o uno tiene un conocimiento, o uno tiene algo, yo creo que hay que compartirlo. Y en el Sí, compartir el eso, conocimiento sí. aprendes más, aprendes 3 veces más, ¿no? Yo creo que eso es un deber, compartir lo que tú conoces Tal y en cual. lo que eres bueno. Tal cual. Entonces, bueno, ahí pusimos ese libro, Secretos de un Corredor, es eso, y este programa de televisión nace gracias a él, gracias al libro y gracias al curso online que está en Udemy, es un curso súper económico, pero lo tengo en Udemy, ¿por qué? Porque es una plataforma universal, como decir Facebook, es como un Facebook Ok. de los cursos online. Entonces ahí hay de todo. Entonces eso lo hice en 4 idiomas, lo hice en español, en francés, en portugués y en Wow. inglés. Sí, ahí están los 4 idiomas.
Y es algo como para esa persona que no sabe nada de seguros y quiere de repente aprender algo o quiere entrar en este mundo del corretaje de seguros que es tan fascinante. Y bueno, que es mi pasión, obviamente. Yo soy corredor de seguros por pasión, administrador por vocación, por obligación o por tener un título, porque había que tener un título. Y hoy en día soy marketero digital por devoción, yo creo. Porque al por final, elección, exactamente, sí, por elección. que me encanta. Porque Sí, sí. mira, cumpliste con la obligación esa de nuestros padres que hay que tener un título, te has dedicado a lo que te gusta, te entusiasma y has logrado también reinventarte. O sea, que tienes las tres cosas que cualquier ser humano debería hacer en su vida. Tal cual. Y tú sabes que ayer oí a Erika de la Vega, que me da mucha risa ella porque es demasiado cómica, y la oí en una entrevista con Meltrillas. Meltrillas es un pana nuestro que se llama José Santiago Núñez. No sé si lo conoces, José Santiago. Sí, lo he Él escuchado, se llama pero en a las lo mejor redes. sí lo veo. Sé quién es. Él está entrevistando gente, se ha entrevistado como 60 personas también, pero es muy cómico porque él es comunicador social por naturaleza. Hoy en día es odontólogo, pero la verdad que él se ha ido a dedicar a la televisión porque el tipo es un fenómeno. Y ella decía que su proceso de reinvención se da aquí en Venezuela, perdón, aquí en Miami, cuando de repente se muda y se ve como que nada, o sea, como que su estilo, a ver, su habilidad era la radio, su habilidad era la televisión, presentadora, modelo, etcétera, y como que su habilidad era la que determinaba quién era ella. Y decía, ya, pero yo soy más que esto, yo no soy nada más mi habilidad, yo soy mucho más que eso. Y yo creo que es totalmente cierto. A veces las habilidades que tenemos no son las que determinan quiénes somos. Quiénes somos, somos mucho más grandes que una habilidad. No sé si Messi es mucho más que el fútbol, que el mover el balón en el fútbol. Para nosotros es todo, pero yo creo que es mucho más persona que eso, cuando tienes humildad, cuando logras esos niveles de grandeza y logras bajar al piso y tener empatía con los demás. Yo creo que la persona es más que sus habilidades y ella se dio cuenta, pero para poder darse cuenta que era más que sus habilidades, pasó por una depresión muy fuerte. Y en ese proceso del que hablábamos, de la añoranza, de la nostalgia, ese tiempo que pasas, tú sabes, añorando el pasado, o añorando el Ávila, o añorando las cosas, esas cosas sencillas como una empanada, qué sé yo, de cazón en margarita, Qué rico, cualquiera de esas subidas a Galipán, a comerse qué divino. el sándwich de pernil, bueno, él ahí en Maracay, en la encrucijada, qué sé yo. Todas esas cosas como que se dio cuenta que estaba deprimida en ese proceso. Y la verdad que me pareció fabuloso porque miles de venezolanos pueden estar conectándose con eso sin saberlo, pueden estar pasando por una situación similar, estando fuera, no se dan cuenta, y entonces de repente no arrancan porque no se han dado cuenta. Yo creo que la mejor forma de saber que estás deprimido, la mejor manera de entender que estás triste o que tienes un problema, es darte cuenta qué es el disparador de esa tristeza, oye, para que puedas superarla, ¿no? Que no es fácil, Claro. ojo, es una complicadísima. Además que el cerebro es el órgano menos estudiado y el órgano más complejo. Pero pasa por un proceso de introspección de que mucho te des cuenta. potencial. Y muchísimo potencial, claro, porque al final es el órgano menos estudiado. Pero yo creo, y cuéntame un poco cómo es tu experiencia después de esto, o cómo te has sentido tú en todo el proceso de migración, con ese proceso de perder a tu padre en plena Pandemia. pandemia, en plena diáspora. Pero tu padre murió de COVID, ¿no? Bueno, suponemos que sí. No sabemos, siempre decimos que es la primera persona que murió de COVID, pero que no fue diagnosticado como tal porque no se conocía, porque se murió justo el día en que anunciaron al mundo que había COVID, que fue el 24 de enero del año pasado, y en su hoja de función que hacen los médicos decía que murió de paro respiratorio debido a neumonía, que no pudo ser atacada por ningún antibiótico. Oh, Y después wow. terminamos todos enfermos, porque yo también tuve COVID después de eso, pero ya se logró identificar. Entonces, supuestamente se murió de un paro respiratorio, pero creo que en esta era COVID se murió de eso, bueno, fue el año pasado. A tu Wow. pregunta, mi vida de migrante, yo no tengo esa historia de dificultad. Ok. Cuando nosotros salimos de Venezuela, salimos, como tú sabes, obligados. No fue una decisión, ay, ¿qué te parece que nos vayamos a vivir a Panamá? No, para nada. Fue una decisión producto de una expropiación de la empresa donde trabajaba mi esposo. Y bueno, tuvieron que salir todos los directores cuando tuvieron que entregar la empresa al Estado venezolano.
y que hoy día sigue estando en manos de ellos. Y me acuerdo le dieron a perfecto. escoger. Me Ustedes acuerdo. quieren ir a México, quieren ir a Panamá, quieren ir a Colombia. En ese entonces mi hija Clarissa tenía 1 año. Mi razonamiento rapidísimo fue, mira, México, una ciudad súper poblada, complicada, 100 millones de habitantes, no, estos son los problemas de Venezuela multiplicados por 100. Colombia, sí, Bogotá me encanta, es fascinante, es maravillosa, pero también los problemas de Venezuela multiplicados por 1000. ¿Sabes qué? Para empezar esta nueva vida con una hija pequeña que apenas tenía 1 año, me parecía Panamá el lugar perfecto porque era como un lugar pequeño, un lugar manejable, un lugar familiar, un lugar donde la población era como manejable, apenas 4 millones de habitantes, y me gustó sentirme como protegida en un lugar más pequeño y no llegar a una ciudad tan grande, ¿no? Y los dos llegamos con trabajo, entonces que el efecto de ser recién mamá y tener un trabajo, mi esposo también tenía el suyo, la verdad que hizo fácil la transición. Y en el camino de llegar aquí, yo pensé un poco distinto al resto de venezolanos. De hecho, yo no voy a ser la venezolana más popular que hay en Panamá, porque yo dije, si voy a vivir esta experiencia en Panamá, yo quiero, uno, que mis hijos se sientan panameños, porque es aquí donde van a crecer. Yo no quiero que sean los desubicados que no son ni de aquí ni de allá. Y 2, la única manera que puedo hacerlo es integrándome lo más que pueda a la vida panameña. Entonces yo tenía la opción de escoger el colegio americano donde van los hijos de la mayoría de los venezolanos o escoger el colegio donde van los hijos de los panameños. Y yo escogí el colegio panameño. Las amigas de mis hijas son panameñas, ella habla con acento panameño y me encantó esa idea porque eso me ayudó a conectarme con la sociedad panameña. Y cuando escogimos dónde vivir, no escogimos estos lugares donde viven todos los extranjeros, sino yo pregunté, ¿en cuáles de estos 3 edificios, que era lo que me gustaba, vive el mayor número de familias panameñas? Y ese fue donde me mudé. Entonces ahí, sabes, entre que conoces a la vecina, donde te reúnes en el parque con los niños para hacer sus juegos, vas conociendo. Así que mi inserción de Entre Panamá ocurrió en 2 vías. Yo hice un gran esfuerzo para integrarme a ellos, pero ellos también me supieron recibir muy bien. Así que yo la verdad que estoy súper agradecida de la experiencia que he tenido aquí en Panamá, porque me siento querida, me siento que me abren las puertas cuando yo lo necesito. Tengo amigas que se ocuparon de mis hijos en mi ausencia cuando mi papá estuvo enfermo y me ayudaron, y no son venezolanas, son panameñas. Se ocupaban de mis hijos, de llevar, de traer, de buscar, de revisar tareas, hacer una cantidad de cosas que yo digo, wow, mi experiencia ha sido bonita y tengo que agradecer. Mi momento difícil fue cuando se murió mi papá, porque cuando él se muere, que es una figura muy importante en mi vida, no digo que fue, sino que es, porque él está presente conmigo en todo lo que yo hago, tocó en COVID. Yo no tenía el chance de ir a Venezuela a abrazarme con mi mamá, de ir a mi cama y, tú sabes, estar en mi casa, esa que de donde veo el Ávila y escucho las guacharacas para sentirme que por lo menos algo de eso me quedaba. Fue un año súper duro. Eso, por eso te pregunto, claro, por eso te lo pregunto, es que esa... Yo no sé si pasé por una depresión, pero sí me sentí muy triste durante mucho tiempo, muy seguido. Y mira, y confieso, me ayudó a estar en terapia. Eso que tú dices de uno reconocer de dónde viene el problema, de dónde viene el dolor, tuve que hacerlo con un experto. Yo tuve mi psicoterapeuta, con la cual me vi durante 3 años, tuve que, ¿sabes?, entrar muy dentro de mí, tuve que encontrar muchas de esas cosas que me estaban haciendo sentir triste y bueno, así fue pasando el tiempo, y la verdad que el tiempo es el mejor amigo, pero sobre todo algo muy importante que dijiste, reconocerlo, no tener miedo a que hay momentos de vulnerabilidad que uno no puede evitar, que son, o sea, nos van a llegar a todos en la vida en algún momento, y no sentirse mal por eso, porque la tristeza, los momentos difíciles son parte de la vida. Mira, tú sabes que ayer decía, una de las frases que decía era, Erika decía, si tú has vivido, no sé si fue un inglés, no me acuerdo quién era el que de quién es el quote, pero bueno, lo voy a averiguar y te lo mando. Si has vivido una larga vida y nunca te has sentido deprimido es porque no has estado escuchando. No has estado oprimido. Tal cual. Sí. Yo creo que sí. A mí me pasó o sea, cuando yo llegué me pasó un proceso de que yo de repente iba en el carro y hacía pucheros. Yo decía, ¿qué vaina es esta? O sea, pull yourself together, Juanca, ¿qué te pasa? Pero era acordándome de lo que había dejado. Claro, yo me fui por elección, yo no me fui por obligación, yo me fui por elección porque llegué a un punto donde dije, hasta aquí llego yo. O sea, sabes que el hombre tiene, es decir, el ser humano o
Sí. El individuo tiene como una capa, hay un umbral del dolor, un umbral del Sí, que tú dices, ya no, hasta aquí este es mi límite. ya, la gota que derramó el vaso, pues. A un tío mío le dieron una golpiza enorme en su casa para asaltarlo, para quitarle, no sé, unos euros. Y eso fue el 29 de diciembre de 2015. Y esa vaina fue la gota que derramó el vaso. Yo verlo a él en Claro. terapia intensiva 2 semanas y dije, no, pana, no. Esto no hay ninguna necesidad. Como decía mi abuelito dice, no hay ninguna necesidad. No había ninguna necesidad de quedarse. Y ¿sabes qué? Yo ya me largo porque además yo tenía hijos grandes de 12 años, el mayor y después los otros más chiquitos, pero dije, pana, no, yo tengo que salir. Entrando a adolescencia, claro. Sí, difícil. claro, empezaba yo a ir a fiestas y tal, que si del colegio, que si del Mercy, las amiguitas de no sé dónde, las amiguitas de no sé cuál, y yo llevaba al chamo para las casas, 11 de la noche, y yo decía, no, pana, yo creo que esta no es la ruta que yo quiero, yo tengo que salir. Pero sí me pasó eso, sí me pasó que yo, la verdad, no le paraba mucho, me pasaba sobre todo en el carro, porque cuando estoy en la oficina estoy concentrado, estoy enfocado, pero en el carro pasaba mucho tiempo manejando y de repente me acordaba de algo, me venía un pensamiento y decía, coño. Pero bueno, yo lo hice, ¿cómo se llama? Lo hice realizable, pues lo hice después me di cuenta, mira, esto es lo que me está perturbando y ya le daba gracias a Dios. Es decir, que es una metodología que nosotros utilizamos con el método Gojuanca. Yo digo que hay que buscar la alegría interna y la alegría externa. Es decir, la alegría interna, el método Gojuanca, que es el método para vender $1 millón, tú tienes que tener el mindset todo el tiempo arriba. Porque si tú decaes, tú te presentas a un cliente con el ánimo abajo y esa Claro, venta total. no se da el negocio, Total. no se da. Y como tú Total. dependes de ti, porque al final no tienes una organización como Estee Lauder, que coño, tienes una vaina espectacular, que es una marca que nada más la dice y ya medio planeta la conoce, porque tiene un background de branding increíble, con propósito, con todo. Cuando tú eres tú mismo que te vas a presentar, tú dices, ya va, pana, si tú vas a una negociación, tú tienes que estar en el ánimo arriba. Y para poder estar en el ánimo arriba tienes que trabajar tu alegría interna. Y entonces la gente no trabaja en la alegría interna, sino en la alegría externa nada más, que es que voy a un partido de fútbol, voy a una obra de teatro, voy a algo, veo una televisión, veo Netflix y veo una serie que me encanta, me parece rechísima, tú la ves y esa vaina te llena de energía y vas, muy bien. Pero hay que trabajarla desde adentro. Y ese es lo difícil, entonces conseguir eso. Pero para conseguirlo es fácil, porque tú lo que dices es, ok, tengo este pensamiento que me estaba fastidiando. Perturbando. Y tú le das gracias a Dios de que eso pasó, porque si eso no hubiera pasado, no estuvieras aquí con tus hijos todos sanos, seguros y con una mayor seguridad, entre comillas, pues no, una mayor seguridad de la que tenías allá, aprendiendo otro idioma, o sea, empiezas a buscar las cosas positivas del haber migrado. Y ya, Total. y entonces ese pensamiento poco a poco se va eliminando. Y bueno, a mí se me ha ido eliminando, gracias a Dios, hemos echado para adelante, yo creo que ya hemos hecho bastantes raíces acá y yo creo que si migramos ahora, migramos a otro país o migramos a otro continente, de repente para Europa, de repente para China, qué sé yo, para otro lado. Pero siempre buscando dejar a Venezuela en alto donde quiera que vayamos. Por eso este programa va a seguir estando aquí, esté donde esté, el programa va a seguir una vez a la semana. Entonces invitemos a cualquiera de tus amigas, amigos que quieras Por invitar para acá. supuesto, claro que sí. Lo mandas. Te tengo ya una maravillosa venezolana que casualmente está en Miami, así que va a ser fácil contactarla. Seguro que la conoces y capaz que ya la entrevistaste, que es Mercedes Briceño. No lo he entrevistado, buenísimo. Ok, entonces te voy a mandar sus datos. Perdón, no, que Mercedes me va a matar. Claudia Briceño. Ella es corredora, pero es súper emprendedora y tiene este grupo que se llama Ven Emprendedoras, que es un grupo que yo creo que ya tiene, no sé, más de 20,000 seguidores, Buenísimo. donde están todas las mujeres venezolanas que han salido, que están en la diáspora y que han tenido que reinventarse. La que hace lazos, la que es chef, la que escribe cuentos, la que montó su consultora para emprendedores, la que es experta en viajes, la que es experta seguramente en seguro, la que es banquera, las que tuvieron que rehacer su vida, reinventarse. Dale, en la diáspora, mándamela, afuera buenísimo. está. Ya Claro te mando que sí. los datos de ella y es una mujer encantadora, inteligentísima, simpatiquísima y que hace mucho por los venezolanos que estamos fuera. Buenísimo. Bueno, mándanos el último mensaje que tengas tú para cerrar el programa, Marta. Mira, primero agradecerte por la invitación y por la gratísima conversación. Me encantó, la verdad que muy enriquecedora y sobre todo inspiradora. Me gustó mucho, me inspiraste mucho hoy con todos tus mensajes y lo que dijiste. Yo les diría, oye, no dejen de soñar. Y cuando alguien
hace su sueño, lo hace realidad, realmente hay como una cadena de sueños que continúan. Entonces desen la oportunidad de quitarse el miedo. A veces las cosas están a un paso, o como dice, escuché en una oportunidad decir, la meta a la cual quieres llegar está detrás del miedo que sientes para llegar a ella. Entonces, bueno, abran esa puerta, desen la oportunidad de realizarse, así como te has realizado tú, ahora que eres un influencer digital en el mundo de los seguros. Todo el mundo seguramente tiene su sueño y mucha gente no lo hace por miedo al que dirán, al fracaso. Lo peor que puede pasar, que no se dé, están igual en lo que están. Así que atrévanse, que soñar es bello. Así es, qué maravilla, gracias, qué belleza. Bueno, muchachos. Gracias a ti. No, vale, no, muchísimas gracias. Vamos, muchachos, nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde por este mismo espacio. Mil gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos a las 4 de la tarde y vamos a tener invitados especiales la semana que viene. No se lo pierdan aquí en 305media.tv, Secretos de un Corredor. Gracias a Open Insurances, because you never know. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás asegurado, ahora puedes estar relajado. 'Cause you never know. Open Insurance te asegura. 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 Be safe everywhere you